buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos acá en la Universidad de Rosario en el foro Perspectivas y Oportunidades de América Latina. Nos acompañan en el panel la doctora Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, el doctor Andrés Oppenheimer, reconocido periodista argentino, y dos estudiantes distinguidos de la materia de macroeconomía que nos ayudarán a analizar la situación actual de nuestra región a partir de los desafíos y los retos pues, que se está enfrentando. Doctora Lagarde, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por invitarme acá a la Universidad del Rosario. La verdad, vamos a hablar sobre los retos, sobre las oportunidades que tiene América Latina y pues agradezco que sea en un espacio de educación para que todos podamos compartir opiniones. En primera instancia les voy a mencionar la situación actual que presenta Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica es una región que ha venido presentando un decrecimiento a lo largo pues, de estos años, lo cual no está de acuerdo con la tendencia que tenía de crecimiento. Simplemente se prevé, por ejemplo, que el crecimiento sea de 0.8 para la región, entonces, lo cual es muy bajo. Entonces, desde el Fondo Monetario Internacional buscamos que haya una revitalización de ese crecimiento a partir de la identificación de tres situaciones esenciales que está enfrentando Latinoamérica. La primera de ellas es que el comercio es muy débil. ¿Esto qué quiere decir? Que el desempeño de las exportaciones ha disminuido. La segunda es las diferencias regionales, es decir, unos países de Latinoamérica están mejor con respecto a su desempeño de exportaciones que otros. Y la tercera son las cadenas de valor mundiales junto con los acuerdos comerciales. Bueno, a partir de esto, pues podemos analizar que en Colombia principalmente y pues en general se mantiene una tendencia en la región, y es que la dependencia de los commodities y del petróleo es muy vasta, es bastante grande, y lo que se puede percibir es que, por ejemplo, competidores grandes dentro de nuestro mismo continente como México están teniendo una situación de pronto de superávit por las facilidades que tienen de comercio internacional con otras naciones. Para hablarnos precisamente de esta situación de México, tenemos a nuestra estudiante Natalia. Ella nos va a comentar un poco lo que tiene que ver a este país y lo que el FMI pues, también podría aportar con relación a esto. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, doctora Christine Lagarde, por estar acá, y al periodista Andrés Oppenheimer. Bueno, como veníamos hablando de México, México es un actor muy importante en la región porque México ha creado una alianza pues, relativamente muy buena con Estados Unidos, ya que la mayor parte de sus importaciones, de las importaciones de Estados Unidos y de las exportaciones de México, se dan entre estos dos países y se dan con productos que son de valor agregado, que es lo importante que lo diferencia con el resto de la región. Entonces a mí me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con que esta podría ser una salida o una puerta para el resto de la región, con que, pues para que imiten un poco, digamos, la situación que presenta México. Sí, Natalia, yo estoy de acuerdo contigo. México es un actor importante dentro de la región para abrir el comercio y principalmente sí, los países la deben imitar, ya que pues, la nueva era exige que los productos ahora sean de valor agregado. Bueno, por otro lado, me gustaría saber cuáles son los puntos principales en cuanto a qué debería mejorar la región en general. Listo, pues Latinoamérica debe mejorar tres puntos principales. El primero es la calidad de la educación, el segundo es la infraestructura y el tercero se refiere a cómo hacen negocios. Esto se refiere principalmente a lo que son las cadenas de valor mundiales. ¿Y qué son las cadenas de valor mundiales? Las cadenas de valor mundiales son los intensos vínculos que hay entre las empresas en las diferentes etapas de producción pues, de un producto. Entonces, pues está la parte inicial, que es de materias primas, la intermedia y la final, que es con el consumidor. Partimos de la premisa de que el comercio intrarregional, cuando es mayor, va a promover que estos países tengan más exportaciones a otros países del mundo, además de esas interrelaciones a nivel regional. Esto va a hacer que haya una convergencia hacia un mayor nivel de vida. Pero, sin embargo, este comercio intrarregional no va solo, tiene a la vez dos elementos que lo componen, lo cual lo hacen tan efectivo, digámoslo de esa forma. El primero de ellos es el comercio intrasectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que es el comercio que se realiza entre los distintos sectores de la economía. Entonces podemos ver que en Asia los países emergentes de este lugar están mucho mejor porque ellos potencializan lo que es su comercio intrasectorial. En cambio en América Latina sí pueden tener muy buenas conexiones a nivel intrarregional,
pero no potencializan sus relaciones intrasectoriales, por lo cual no son tan eficientes y no son tan competitivos. Y la segunda de ellas es la participación que hay en las cadenas de valor mundiales. Listo. En cuanto al generar el comercio como tal, es muy importante los acuerdos comerciales que se dan entre los países. El problema está en que muchos de esos acuerdos que América Latina tiene con los socios pares y con los socios en cuanto a países con economías desarrolladas se limitan mucho al diseño como tal del acuerdo y muchas veces estos acuerdos no son realmente favorecedores para la región. Listo, Natalia, tienes razón, pero debemos partir de la premisa de que cualquier apertura comercial va a favorecer lo que es la productividad de los países, independientemente de la estructura comercial que tengan en esto. ¿Esto qué quiere decir? Listo, en Latinoamérica no hay potencialización de lo que es el comercio intrasectorial. ¿Por qué es positivo el comercio intrasectorial? Porque lo que hace es que al venir la competencia externa presiona a los productores nacionales para que se vuelvan mucho más competitivos en cuanto a nivel de calidad y variedad. Y por otro lado están las cadenas de valor mundiales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos en las cadenas de valor mundiales, en las distintas partes de esta, lo que se transmite es conocimiento y tecnología, y esto sabemos que ayuda a potencializar lo que es la productividad de un país. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Si nosotros vemos los países emergentes de Asia y tomamos el caso, no sé, de los carros, podemos ver que un país produce el chasis, otro el timón, otro las ventanas, y todos se comunican entre sí y todos se vinculan para generar o sea, acuerdos que sean de valor. Sin embargo, en Latinoamérica lo que podemos observar es que todos hacemos lo mismo. Y si todos hacemos lo mismo, esos acuerdos no van a ser de valor, sino que lo que van a hacer es crear bloques regionales que creen políticas proteccionistas entre ellos y no favorezcan su competitividad. Muchas gracias. Bueno, pues a raíz de esto, nuestro otro estudiante me parece que tiene pues una intervención bastante sustanciosa para poder darle pie a la intervención del doctor Oppenheimer. Bienvenido. Bueno, pues para nadie es un secreto que la región asiática es la que mejor ejemplifica la participación de cadenas de valor, pues por lo expuesto aquí por mi compañera y pues por la doctora Lagarde. Mi pregunta va al doctor Oppenheimer, teniendo en cuenta la intervención de la doctora Lagarde en cuanto al uso de comercio intrasectorial y la participación de cadenas de valor mundial, ¿cómo cree usted que Latinoamérica puede ganar un poco del terreno que ha perdido en estos últimos 40 años frente a la región asiática en cuanto al comercio global? Bueno, yo pienso que la prioridad en este momento es mantener más bien lo que se ha tenido. Como lo mencionaba la doctora Lagarde, es importante lo que está en educación, lo que se ha mantenido en educación, lo que está en lo que producimos. Y bueno, es muy difícil saber lo que va a pasar en el futuro, pero queda una impresión, y es que hemos perdido, digamos, la calificación que habíamos ganado hacia el 2010. Entonces no es un tiempo tan optimista para Latinoamérica, y tenemos esos grandes retos de preservar esa estabilidad microeconómica y garantizar que ese cambio de depender de commodities a otras fuentes alternativas de crecimiento se haga de la mejor forma posible. Para mí es importante hablar de la calidad de las decisiones políticas que se hacen en Latinoamérica, sobre todo cuando hablamos de comercio intrasectorial, y es que no está esa relación, sino solamente esos bloques, como mencionaba la doctora Lagarde. Y por otro lado, no tenemos tampoco el producto. Por eso yo hablo siempre de que el punto más importante será la capacidad que tengamos para innovar. Y ya en la coyuntura económica, el desarrollo, mantener el desarrollo de la infraestructura. Bueno, muchas gracias, doctor Oppenheimer, por su intervención. Pues por último, me gustaría saber, y pues a toda la mesa, ¿cuáles son las posturas del FMI respecto a las nuevas oportunidades y a las alternativas y soluciones que se plantean? Bueno, desde el FMI proponemos diferentes oportunidades que tiene Latinoamérica frente a la situación que está viviendo para revitalizar el comercio, como ya lo habíamos dicho.
La primera de ellas es que los países deben realizar esfuerzos para promover que las empresas lleguen a economías que sean mucho más desarrolladas para promover su competitividad, y eso solamente se logra a través de políticas estructurales al interior de los países. La segunda de ellas es que, listo, se tienen que potencializar lo que son las cadenas de valor mundiales y el comercio intersectorial, pero asimismo tenemos que ver dónde está posicionada Latinoamérica dentro de esa cadena de valor, ya que hay mucho más beneficio en el intermedio de la cadena por el conocimiento que se transmite que al principio, donde solamente se provee de materias primas. La tercera de ellas es que en este momento Latinoamérica pertenece a acuerdos comerciales que son intrarregionales, pero que son proteccionistas entre ellos. Entonces Latinoamérica debe dejarse ir un poco más, liberarse un poco más y hacer parte de acuerdos como por ejemplo lo son los TPP, es decir, los acuerdos estratégicos transpacíficos de asociación económica, en los que se busca armonizar la regulación de todos los países, quitando medidas que sean arancelarias tanto como las no arancelarias, y en estos pues participan tanto economías emergentes y desarrolladas, que todo esto pues lo que va a promover es la competitividad y la productividad de Latinoamérica. Bueno, pues así damos por terminado este foro. La verdad, muchas gracias a ustedes por sus intervenciones. El tema pues fue desarrollado de una manera muy didáctica y muy dinámica, y pues así damos las gracias también a la Universidad de Rosario por abrirnos este espacio.